Comenté para vocês hace 2 días que era muy común en los estudiantes de teosofía pegar el volumen primero y leer hasta el final del proemio. El proemio es una página muy famosa en la literatura teosófica, tiene unas pocas páginas, no es muy extenso y es muy apretado de significado. Tiene un significado profundo y muy apretado, no sé cómo decirlo, es muy sustancioso. Condensado, sustancioso. Condensado, sí. Pero al mismo tiempo el proemio es de difícil comprensión. Ya uno encuentra algunas dificultades de comprensión que hace que a veces uno escute que a gente dice. Yo leí hasta el proemio, pero no entendí casi nada. Voy a dejar el estudio de la doctrina secreta para más adelante. El proemio ya presenta desafíos para la comprensión, para el entendimiento muy grande. El proemio tiene las 3 célebres proposiciones, que muchas veces se destacan en la literatura teosófica, y esas 3 proposiciones fundamentales fueron después muy comentadas por todos los líderes de la sociedad teosófica, inclusive por líderes que no pertenecían a la sociedad teosófica, y encontraron en las 3 proposiciones fundamentales material inclusive para escribir libros, para hacer otra clase de literatura apoyada en esas 3 proposiciones. Nosotros en este ciclo acá, ahora en el instituto, no nos hemos referido a proposición por proposición, no hemos estudiado las 3 proposiciones. En cambio, algunas de las materias que figuran en las 3 proposiciones las hemos estudiado en general, de un modo más general. También comentaba con ustedes que las 3 proposiciones fundamentales de la enseñanza esotérica no le alcanzan a la señora Blavatsky para encerrar el cuerpo de doctrina, el corpus, como se dicen los latinos, y agrega otras proposiciones. Ahora nosotros vamos a leer de las otras proposiciones. Están al final del volumen primero y las proposiciones constituyen un capítulo que ella tituló Resumen. En ese resumen ella propone 5 nuevas proposiciones. Cuando termina la 5ª con explicaciones, etcétera, agrega 2 o 3 más todavía. El volumen tercero ya trata de antropogénesis, ya se vincula con la evolución, particularmente del ser humano, es decir, con la mónada humana. El tercer volumen abarca eso. Cuando uno abre la primera página del tercer volumen, aparecen 3 nuevas proposiciones. Blavatsky ficaba desbordada con la riqueza del contenido de la doctrina esotérica y necesitaba agregar otra vez proposiciones, y las proposiciones son fórmulas donde, de un modo sintético, ella expresa enseñanzas que son fundamentales. Tanto es así que las 3 proposiciones fundamentales del primer volumen las escribió y las rehizo y las repasó muchas veces. Una teósofa ilustre de nombre Josephine Ramson, una señora inglesa, que fue una muy destacada teósofa, hizo la historia de cómo comenzó a escribirse
desde las primeras páginas la doctrina secreta. Blavatsky tenía una tarea tan extraordinaria que sentía un poco de miedo de poder encarar de una manera eficiente, de ser eficiente. Ella no estaba muy segura de cómo comenzar el libro, qué orden darle, y pidió consejo a algunos teósofos, y el coronel Olcott le dio un diagrama para el libro que después no se utilizó, y quien le aconsejó fue Subbarrao, un discípulo de la primera hora de la Sociedad Teosófica, algunos de cuyos escritos se conservan y no sé si están publicados en portugués. Algunos de esos escritos de Subbarrao están en español, se pueden leer en español. Subbarrao comenzó colaborando con la señora Blavatsky. Se tenían admiración mutua. Blavatsky decía, es un discípulo superior a eu. Y Subbarrao decía, ella es una discípula superior a eu. Es decir, que se devolvían el balón y había una reciprocidad de deferencias, ¿no? La verdad es que Madame Blavatsky era una discípula más elevada que Subbarrao, y esa colaboración terminó en algún momento, terminó porque ellos encontraron que no podían seguir colaborando. Pero la doctrina secreta, el primer anuncio, en The Theosophist salió el primer asunto, el primer anuncio de un libro que iba a ampliar Isis sin velo. Este libro, que se va a titular La doctrina secreta, va a ser una ampliación generosa de Isis sin velo y va a ser escrito por H.P. Blavatsky y Subbarrao. Él figura como el segundo escritor, como coautor de la doctrina secreta. Lo que quiero decir, además de lo que es historia, es que el resumen, las tres proposiciones fundamentales y cada una de las afirmaciones que se encuentran en el tercer volumen, las tres proposiciones del tercer volumen, fueron muy revisadas. Ella enviaba a Olcott lo que escribía, había que hacer copia, no había, como en aquel tiempo, el aparello que tiene Isis, ¿no?, que está grabando aquí, sale la impresión en otro lado. Entonces la condesa Bachmeister o otros personajes hacían copias. Una copia iba a Subbarrao, otra copia iba al coronel Olcott, y ella a veces inclusive capítulos enteros los tiró al liso, empezó a escribirlos todos de nuevo. Destaco esto para que se vea que las proposiciones fundamentales, las proposiciones del resumen y las proposiciones del tercer volumen han sido muy observadas antes de enviar a la imprenta. De ahí que algunos estudiantes de teosofía digan que si no hay tiempo, porque la vida familiar a veces nos deja poco tiempo, la persona que tiene varios hijos, tiene un empleo, hay que ganarse la vida, hay que cumplir el dharma social y familiar, que la persona que no tiene mucho tiempo, las horas que exige un estudio sistemático de la doctrina secreta, podrían tomar las tres proposiciones fundamentales, las 5 proposiciones del resumen en el volumen primero y las 3 proposiciones fundamentales del volumen tercero y estudiar eso. A falta de más tiempo, comenzar con el estudio de proposiciones fundamentales. Claro que eso tampoco es muy bueno, porque hay que tener el glosario teosófico
Y Blavatsky se apoya mucho en la filosofía europea, da muchos ejemplos, así que también hay que tener un diccionario de filosofía, uno de psicología. De todos modos, no es fácil ninguno de los modos de encarar. En el primero, en la primera de las proposiciones, al final del primer volumen, ella dice lo siguiente. Yo le voy a pedir a Ricardo que lea, porque esto es del portugués directamente, y a medida que él vaya leyendo voy a agregar algunos comentarios. Página 304. A doutrina secreta é a sabedoria acumulada dos séculos, e a sua cosmogonia por si só é o mais prodigioso e acabado dos sistemas, ainda que velado como se encontra no exoterismo dos Puranas. Mas tal é o poder misterioso do simbolismo oculto que os fatos que ocuparam a atenção de gerações inumeráveis de videntes e profetas iniciados para os coordenar, classificar e explicar durante as assombrosas séries do progresso evolutivo, estão todos registrados em algumas poucas páginas de signos geométricos e de símbolos. Hasta ahí hay punto. Le voy a pedir a Ricardo que lea nuevamente y que ustedes observen cómo, para formar el cuerpo de doctrina, elevados iniciados a través de incontables periodos de tiempo tuvieron que hacer investigaciones y registrarlas en unos pocos símbolos. Observen la tarea de los iniciados de todas las épocas para acabar, formular la doctrina que hoy consideramos esotérica. Você lea. A doutrina secreta é a sabedoria acumulada dos séculos, e a sua cosmogonia, por si só, é o mais prodigioso e acabado dos sistemas, ainda que velado como se encontra no exoterismo dos Puranas. Mas tal é o poder misterioso do simbolismo oculto que os fatos que ocuparam a atenção de gerações inumeráveis de videntes e profetas iniciados para os coordenar, classificar e explicar durante as assombrosas séries do progresso evolutivo, estão todos registrados em algumas poucas páginas de signos geométricos e de símbolos. Em busca do autoconhecimento. Temas reflexivos e instigantes são apresentados no programa Em Busca do Autoconhecimento. Propostas, ideias e explicações com base em uma visão teosófica da vida. Em Busca do Autoconhecimento, diariamente aqui na TV Suprem. En el proemio
a mitad del premio hay una página donde se explica con símbolos, en una sola página, el progreso evolucionario desde el despertar de un universo hasta la aparición del ser humano separado en sexos, mujer e varão. Pode ler. A visão cintilante daqueles iniciados foi até ao próprio âmago da matéria. Descobriu e perscrutou a alma das coisas. Ali onde um observador comum e profano, por mais arguto que fosse, não teria percebido senão a tessitura externa da forma. Mas a ciência odierna não crê na alma das coisas e por isso repugnará todo o sistema da cosmogonia antiga. É inútil dizer que tal sistema não é o fruto da imaginação ou da fantasia de um ou mais indivíduos isolados, que se constitui dos anais ininterruptos de milhares de gerações dividentes, cujas experiências cuidadosas têm concorrido para verificar e comprovar as tradições transmitidas oralmente de uma a outra raça primitiva acerca dos ensinamentos de seres superiores e excelsos que velaram sobre a infância da humanidade. Hasta ahí. El libro nos está revelando el sistema de desarrollo y de aprendizaje en ocultismo. Cuando un ser humano, cualquiera de nosotros, se presenta como aspirante al discipulado, él pasa por pruebas. Esto está en gran cantidad de libros. Llamamos a esos las pruebas iniciáticas y los sistemas inclusive como el de la francmasonería, algunos sistemas rosacruces, etcétera, tienen un reflejo de ese sistema iniciático. Hay que pasar por ciertas pruebas, entonces uno es aceptado y ostenta el título de aprendiz, luego se pasan otra serie de pruebas y después de esas pruebas se tiene un nuevo título, un grado más elevado y así sucesivamente. En los sistemas simbólicos, como el sistema masónico, los grados se pasan si se cumplen con ciertos requisitos de carácter reglamentario inclusive. Los enemigos de la masonería dicen que los masones tienen altos grados por boa conducta. Es un modo de burlarse y de despreciar la adquisición de grados. En el sistema oculto no es así. Las pruebas son verdaderas, la aprobación está de un modo magnífico detallado en las cartas de los maestros al señor Sinet. Porque en las cartas de los maestros al señor Sinet, los que explican el sistema de probación no son discípulos, son los maestros. Entonces tiene el valor de la autoridad, que es un propio maestro el que está explicando de qué manera un candidato, alguien que se presenta para ser discípulo de ellos, es probado y en la aprobación o triunfa y llega al discipulado o fracasa y tiene que esperar otro periodo, prepararse nuevamente, como cuando en la universidad nos presentamos, damos un examen, no somos aprobados. Bueno, cuando el curso lo permite, uno sigue estudiando y vuelve a presentarse otra vez, ¿no? Déjame un poco. Lo que acabamos de leer, y lo vamos a volver a leer, porque no tenemos apuro, es preferible estudiar poco y entenderlo bien, ese poco,
que estudiar muchas cosas y no entender nada o casi nada. Lo que dice el texto es que cuando un discípulo triunfa en las pruebas, no lo dice así, yo estoy recomponiendo el cuadro, es la aceptación del discipulado de un adepto no es para vida mística, es para vida mágica. La vida mística, la espiritualidad, se aprendió antes en la religión extra, en la religión popular. Las religiones ya dan las lecciones para que espiritualicemos nuestra vida. El sermón de la montaña en los evangelios cristianos son una preparación para la pureza de vida. Es decir, que cuando vamos a un maestro de sabiduría, ya vamos con las manos llenas de capacidades, de pureza. Él no nos empieza a enseñar desde ahí. Se supone que nosotros arribamos y pedimos un discipulado en ocultismo cuando hemos cumplimentado la preparación que la religión ya pone al alcance de nuestras manos. A veces la gente dice, y bueno, pero la religión tiene muchas cosas importantes para enseñarnos, para elevar y espiritualizar nuestra vida. Así es que, si soy pan duro, cuando leo el Evangelio, que dice que al que te pide la chaqueta, dale también la capa, y no realizo eso, ¿para qué quiero un discipulado donde mi falta de espiritualidad va a ser un grave peligro? Se supone que la espiritualidad en el mundo profano prepara para la vida oculta. El discípulo, pues, es aceptado y continúa con su vida mística y con su vida de pureza, pero inmediatamente comienza el entrenamiento oculto. El entrenamiento oculto no es un entrenamiento místico, repito, sino que es entrenamiento para el desarrollo de los poderes. De ahí entonces que mientras continúa la vida de pureza, la vida de castidad, la vida que resume en la tierra el reflejo de lo espiritual, comienza el desarrollo. El desarrollo comienza rápidamente, el individuo es llevado a la primera gran iniciación, y en la primera gran iniciación, sobre la palabra iniciación habría algunas cosas que decir. La palabra indica que se comienza algo nuevo, se inicia, hay una cosa nueva. Pero en realidad, en cada iniciación, el discípulo es ayudado porque se ganó el derecho a ser ayudado, es ayudado a alcanzar un nuevo estado de conciencia, nuevos desarrollos de su naturaleza física, astral, mental, espiritual. Hay un cambio en la iniciación. Swami Vivekananda relata en uno de sus libros cómo él fue ayudado por Sri Ramakrishna. Dice, la ayuda que tuve de mi maestro en cierta ocasión es que quería tener una visión más amplia y profunda de la vida, de las verdades de la naturaleza. Pero había un muro dicen aquí, a un tapial, a un muro. Había un muro alto y él no podía mirar del otro lado. Dice, entonces el maestro pega a mí y me levanta, porque es fuerte. Pega a mí y me levanta y yo miro. Y después me baja nuevamente. Pero, miré. Esas ayudas en la vida espiritual ocurren con mucha frecuencia y a veces las ayudas son de carácter físico. Podría contar historias de los primitivos días de la sociedad teosófica, cuando una señora medium norteamericana, la señora Holloway, es invitada a presenciar cómo Schliemann, el pintor, pinta el cuadro del Mahatma Moria, un cuadro bellísimo que uno puede ver cuando va a la India, está en el salón de la escuela esotérica. Y Schliemann pinta con una mano guiada por el maestro, porque el maestro no está presente.
Cuando se pinta un retrato, la persona fica ahí y el pintor mira a la persona y va haciendo su retrato. Schliemann actuó por inspiración. Entonces, la señora Blavatsky invitó a Mrs. Holloway y le dio a fumar una hierba. Y Miss Holloway comenta en un artículo que siendo clarividente ella misma, su clarividencia se abrió de un modo extraordinario como nunca había ocurrido hasta ese momento y pudo comprobar la presencia del maestro detrás del pintor. Y cómo Blavatsky, con su clarividencia, dirigía la pintura. Es decir, que hay muchas ayudas en el mundo espiritual y cuando se arriba al discipulado, hay confianza en el maestro, pero el maestro da ciertas ayudas y la confianza aumenta. Por eso después de la segunda iniciación ya no se duda del maestro, ya no hay esa briga entre maestro y discípulo, que si me dijo esto, pero que no estoy de acuerdo, eso no lo veo con mucha clareza. Esas cosas de la vida humana nosas, esas cosas desaparecen con rapidez y la relación del maestro-discípulo es una relación de amor, es una relación de unidad en los planos espirituales. Son dos egos que fican ligados para siempre. El maestro en la vida espiritual es alguien a quien cada vez se ama más y que cada vez se precisa menos, porque el maestro hace un ser libre. La misión del maestro es hacer que ese individuo no lo precise más a él, que él sea maestro, que él se eleve en su evolución. Así es que en el trecho que estamos leyendo, el discípulo accede a ciertos poderes, pero antes ha recibido instrucción sobre ciertos secretos de la naturaleza. Esa instrucción fue verbal. El maestro le dijo: en la naturaleza hay tal clase de seres, de fuerzas, de energías. El maestro conoce eso y le da el conocimiento verbal al discípulo. Cuando el iniciado, el discípulo, desarrolla sus poderes, tiene obligación de corroborar la enseñanza que recibió. En cada iniciación hay una corroboración de la enseñanza que recibió acerca de tal plano, tales seres, tales fuerzas. ¿Quiere voltar a leer el párrafo? Repetir aquela última parte? Repetir. A visão cintilante daqueles iniciados foi até ao próprio âmago da matéria. Descobriu e perscrutou a alma das coisas. Ali onde um observador comum e profano, por mais arguto que fosse, não teria percebido senão a tessitura externa da forma. Mas a ciência odierna não crê na alma das coisas e por isso repugnará todo o sistema da cosmogonia antiga. É inútil dizer que tal sistema não é o fruto da imaginação ou da fantasia de um ou mais indivíduos isolados. No es el fruto de la fantasía de un individuo. Continúa. Que se constitui dos anais ininterruptos de milhares de gerações de videntes, cujas experiências cuidadosas têm concorrido para verificar e comprovar as tradições transmitidas oralmente de uma a outra raça primitiva acerca dos ensinamentos de seres superiores e excelsos que velaram sobre a infância da humanidade. Continuamos. Durante muitos séculos, os homens sábios da quinta raça, pertencentes ao grupo sobrevivente que escapou do último cataclismo e das convulsões dos continentes, passaram a vida aprendendo e não ensinando. Como o faziam?
examinando, submetendo a provas e verificando em cada um dos departamentos da natureza as tradições antigas, por meio das visões independentes dos grandes adeptos, isso é, dos homens que desenvolveram e aperfeiçoaram, no mais alto grau possível, seus organismos físico, mental, psíquico e espiritual. O que um adepto via só era aceito depois de confrontado e comprovado com as visões de outros adeptos, obtidas em condições tais que lhes conferissem uma evidência independente e por séculos de experiências. Muy bien. Saborear o delicioso sabor de uma vida saudável está na sua televisão. A culinarista Ivana Stoimenoff repassa com jeitinho brasileiro suas melhores receitas. Pratos vegetarianos internacionais e brasileiros são apresentados com dicas deliciosas e muito saborosas. Aprecie saborear, toda terça e quinta aqui na TV Suprem. Ahora vamos a retomar punto por punto. Voy a ir leyendo. Sí, y yo toco el brazo. Durante muitos séculos, os homens sábios da quinta raça, pertencentes ao grupo sobrevivente, que escapou do último cataclismo e das convulsões dos continentes, passaram a vida aprendendo e não ensinando. Los hombres ya sabios pasaron encarnaciones aprendiendo y no enseñando. Ahora uno lee 1 o 2 libros y ya quiere dar palestras, viajar por todo el mundo, ser maestro, enseñar. Vean el método oculto. Vidas aprendiendo. Cuando se enseñaba, cuando se tenía discípulos, ya se era un verdadero maestro. Sí. Como o faziam? Examinando, submetendo a provas e verificando em cada um dos departamentos da natureza as tradições antigas, por meio das visões independentes dos grandes adeptos, isto é, dos homens que desenvolveram e aperfeiçoaram, no mais alto grau possível, seus organismos físico, mental, psíquico e espiritual. Cada adepto hacía su investigación. Ningún adepto decía, bueno, dejo, porque otros ya investigaron. Él tenía que saber e investigar, clasificar, poner en orden todo el conocimiento que la tradición oculta le había dado con anticipación. Vuelva a leer el párrafo. Como o faziam? Examinando, submetendo a provas e verificando em cada um dos departamentos da natureza as tradições antigas, por meio das visões independentes dos grandes adeptos, isto é, dos homens que desenvolveram e aperfeiçoaram, no mais alto grau possível, seus organismos físico, mental, psíquico e espiritual. Y pongan atención a lo que viene.
o que um adepto via só era aceito depois de confrontado e comprovado com as visões de outros adeptos, obtidas em condições tais que lhes conferissem uma evidência independente e por séculos de experiência. Hasta ahí. Ustedes dirán que ese es el método del laboratorio en las ciencias actuales, y lo es. Hay poco misticismo, en cambio hay mucho de experiencia científica. Un adepto, la naturaleza es un ser vivo. Los lectores de la doctrina secreta y de otros libros que citan a la doctrina secreta saben que a la Tierra, al planeta Tierra, se le trata como un ser vivo. Se le da carácter femenino y tiene un nombre. El nombre es Bumi. La Tierra es Bumi. Otros planetas tienen sus propios nombres. Es como una familia y la Tierra es Bumi. Se le trata como lo que es, como un ser vivo. Tiene un espíritu muy poco evolucionado que guía los procesos minerales y vegetales en su cuerpo, en el planeta Tierra, y es vigilada por jerarquías mucho más inteligentes que van dando cada raza raíz los cambios necesarios. Cada raza raíz es como un año en la escuela. En la escuela vamos a primer año, segundo año, tercer año, y cada año tiene un programa de estudios y de actividad. El que no aprovechó, no aprobó ese primer año, no puede pasar a segundo, porque en segundo hay otras condiciones, se estudia de otra manera, hay otras materias a estudiar. La poesía de las estancias de Xi'an dice que cuando la Tierra sufre cambios geológicos, cuando su eje se inclina o se pone más derecho, cuando los trópicos se convierten en regiones heladas, todos esos cambios que a través de millones de años van sucediendo en la Tierra, esos cambios son expresados de manera poética en las estancias del volumen primero. Por eso se dice que cada raza raíz cambia su conformación. Hay continentes que se hunden, otros que salen a la superficie, cambian pues los continentes, cambian los mares. Hay un cambio en un ser vivo, un cambio continuo. Y las estancias de Xi'an dice que Bumi, la madre, estaba durmiendo de este lado y se voltó y durmió de este lado. Entonces esta cadera, este pecho sobresalieron y son la cordillera de los Andes, las montañas de África. De un modo totalmente poético se explican cambios geológicos, cambios en la conformación de la Tierra. Muy bien, pero no solo eso. La materia física, la materia que compone la Tierra y la materia que compone nuestros cuerpos físicos está en evolución también. La evolución comprende los átomos, las asociaciones de átomos y luego, más complicadamente, los organismos que se van formando con las asociaciones de átomos, moléculas, etc. Así que el mineral, el vegetal, el animal, todo lo que vive en la Tierra evoluciona con ella. Si la Tierra es sutil, todos los cuerpos que viven en la Tierra son sutiles. El planeta Tierra se va haciendo denso, se va petrificando en su superficie y los cuerpos se van haciendo más densos. Todo esto es porque toda vida que existe en la Tierra evoluciona y cambia. Y la materia recibe impulsos de cambios en cada raza raíz y en cada subraza de las 7 subrazas que tiene cada raza raíz. Así es que van apareciendo cosas nuevas. El átomo base de todas las combinaciones físicas no tiene solamente 4 espirillas desarrolladas. Eu veo 5.
Entonces otros adeptos, otros clarividentes van y observan y dicen, sí, la materia ya desarrolló 5 espirillas. Entonces, a partir de ese momento, en los libros ocultos, en esos libros ocultos tan citados en la doctrina secreta y en toda la literatura teosófica, se pone un nuevo capítulo. La Tierra evolucionó hasta este momento y a partir de ahora el átomo ultérrimo tiene 5 espirillas desarrolladas hasta este momento eran 4 correspondientes a la raza raíz anterior. Todo cambio que verifica la naturaleza es observada por uno u otro de los clarividentes que la investigan. Pero la investigación de un solo clarividente no alcanza para que ese conocimiento pase a los libros secretos. Esa enseñanza tiene que ser corroborada. ¿Qué tiene que ver eso con el laboratorio moderno? Un laboratorio en Australia dice al mundo científico, en determinadas condiciones de la materia se logra este fenómeno que hasta ahora no se había descubierto. Ese laboratorio explica al resto de los científicos del mundo en las revistas, en los journals científicos, y los laboratorios de todo el mundo hacen ese experimento. Y si ese experimento da en todas partes del mundo, ya pasa a formar parte de los hechos de la ciencia física. Así que a medida que se va evolucionando, se va corroborando lo que cada iniciado descubre de nuevo. Esto tiene que ver con un punto conflictivo en nuestra literatura, porque la literatura teosófica consta de muchos libros escritos por clarividencia. Pero estos autores clarividentes no han corroborado con otros iniciados clarividentes si lo que ellos están viendo es real o no. Puede haber habido una equivocación, un yerro, y esto ha traído una discusión en el seno de la sociedad teosófica de si todos los libros de teosofía que se basan en investigaciones clarividentes deberían ser aceptados como la verdad absoluta o como un adelanto de la verdad que puede ser verdad o no puede ser verdad. Esto trae otra vez el problema de la clarividencia. Hasta el adeptado, hasta la quinta gran iniciación, nos dicen los maestros en sus cartas, no hay clarividencia perfecta. El clarividente puede equivocarse. Entre los libros de teosofía existentes, hay sospechas de que muchas afirmaciones no son del todo ciertas o son directamente equivocadas. La razón, la lógica dice, esto no puede ser. Pero como uno no es clarividente, tampoco puede decir, esto no es porque debería ser un clarividente muy desarrollado para corregir la clarividencia de otra persona. El psiquismo de los clarividentes puede ser perfecto, pero su constitución psíquica y psicológica hasta el adaptado, hasta la cuarta gran iniciación, es todavía humana y todavía hay me gusta y no me gusta, hay atracción y repulsión. Las leyes de atracción y repulsión son naturales en todos los seres humanos y corresponden a leyes ocultas. Sentimos más afinidad con unos que con otros. Respetamos a esto, hay una buena amistad, pero no hay ese entrozamiento que tenemos con unos. Es decir, que las atracciones de ese carácter responden a hechos de la naturaleza. En la doctrina secreta se explica cómo las mónadas que surgen de uno de los 7 primordiales son almas gemelas y se entienden bien entre sí. Y las mónadas que surgen de otro de los 7 primordiales tienen afinidad entre sí y se entienden bien entre sí. Esta es la tradición que hay de las almas gemelas, de personas que se encuentran por primera vez y parece que se han conocido de toda la vida y hay esa unidad tan fuerte.
Es un fenómeno que todos hemos sufrido, de encontrarnos una vez con alguien y parecer que ya es un amigo de toda la existencia, pero lo hemos conocido hace 15 minutos. ¿Por qué esa atracción? Esa atracción tiene explicación en leyes y hechos de la naturaleza. Lo que queda claro entonces es que lo que pasa a los anales ocultos son hechos vistos por un iniciado, pero corroborado por otros. Hasta que un fato nuevo no es corroborado por el cuerpo de iniciados, no se le abona, no se lo sanciona como una nueva verdad de la naturaleza. Cuando observamos en el plano sutil, el peligro de equivocar lo que estamos observando es más grande que en el plano físico. La observación, a menos que haya un dominio total de la mente, siempre es subjetiva. Vamos a suponer que yo quiero mucho a la hermana, pero odio a Marilia que está allá. Entonces a la hermana la veo muy hermosa y a Marilia fea. Es posible que Marilia sea linda y la hermana fea, pero como yo estoy apasionado, la veo hermosa, pero al que odio lo veo feo. Vemos todos los defectos de la gente que no queremos, pero esa gente tiene virtudes. La visión subjetiva, el me gusta y no me gusta, la atracción y repulsión, hace que nuestra visión sea subjetiva. Matar la subjetividad desde el primer momento en que un discípulo es aceptado hasta una elevada iniciación es uno de los desafíos que tiene el iniciado. ¿Por qué? Porque en los planos sutiles la materia toma la forma de la corriente de pensamiento. Y si entro en el mundo astral deseando ver a la Virgen, voy a ver a la Virgen porque mi pensamiento habrá creado un Mayavirupa, una forma ilusoria de la Virgen. Por eso muchos clarividentes dicen, vi a la Virgen, vi tal cosa, y vieron lo que querían ver, no lo que es. ¿Está claro esto? Se ve lo que se quiere ver, pero científicamente y desde el punto de vista oculto hay que ver lo que es. Entonces entro sin deseos, entro sin la voluntad, esto quiero verlo y aquello no quiero verlo. Ustedes dirán, yo entro sin deseos, pero la vida psíquica es subterránea. No me doy cuenta de que quiero algo y que odio algo, que acepto algo y que rechazo algo. Tengo que estar consciente del total de mis contenidos psíquicos. Es un psicoanálisis propio, que se lo hace uno mismo y se conoce a sí mismo. De otro modo, el psiquismo y la clarividencia pueden engañarnos a nosotros en muchas oportunidades. ¿Sí? A pergunta é simples. Essa comprovação nos níveis invisíveis, ou essa comprovação pelo iniciado ou pelo pesquisador, ela se torna segura somente na medida em que o pesquisador seja completamente impessoal. Porque se ele colocar a sua... No es blanco y negro. Sí. Se va tornando a medida que tenemos impersonalidad, lo que vemos es cada vez más perfecto, inclusive en el plano de relación. Si você cada vez es menos pasional,
ve con más clareza las cosas a su alrededor. Es un proceso. Pero la perfección se alcanza cuando ya no hay ningún deseo. Entonces, como no hay ningún deseo, no tengo deseo que incline la balanza para acá o para allá. A Sociedade Teosófica trabalha há mais de 100 anos em 60 países do mundo em busca do ideal da fraternidade universal. Então, o primeiro objetivo da Sociedade Teosófica é formar um núcleo da fraternidade universal da humanidade, sem distinções de raça, credo, sexo, casta ou cor, que são as causas da separação, das guerras ou dos preconceitos e dos sofrimentos desnecessários e, por que não dizer, muitas vezes de origem ilusória e mental, de pensamento frequentemente tacanho que nós encontramos na condição humana. Mas foi dito nas escrituras originais que inspiraram o movimento teosófico que é a humanidade que é a grande órfã, a única deserdada sobre essa terra, e é dever de todo homem capaz de um impulso altruísta fazer algo, por menor que seja, pelo seu bem-estar. Isso quer dizer que os sofrimentos que há no mundo hoje, os mais agudos, são oriundos, antes de mais nada, de uma falta de convívio fraternal. As coisas que estão aí não precisavam ser, evidentemente, desse jeito. Mas, como é dentro da mente humana que se criam essas ilusões separatistas, como é dentro da mente humana que se criam esses preconceitos, como é dentro da mente humana que se criam essas muralhas que separam as classes, as castas, as crenças e etc., que dividem o homem, as raças. Então, a Sociedade Teosófica entende importante também o seu segundo objetivo como auxiliar do primeiro, e esse segundo objetivo é encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência, buscando reintegrar nesse estudo o conhecimento humano num só campo harmonioso, de modo que não haja tendência ao dogmatismo religioso por um lado, ou ao materialismo científico pelo outro, ou ao mero racionalismo filosófico num campo intermediário, mas a interação desses três campos há de demonstrar que o universo não é um mero aglomerado fortuito de átomos, mas que existe alguma inteligência que orienta todo o princípio de expressão na natureza, pois que onde quer que a ciência pesquise, ela descobre uma lei. Também por isso o terceiro objetivo da Sociedade Teosófica é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes no homem. Então nós entendemos que de alguma forma pela investigação destemida da verdade, nós podemos libertar o homem das superstições, deixando a ele a possibilidade de descobrir sua própria essência. E dessa maneira libertar o homem de guerras desnecessárias, de separações criadas pela mente humana. Por isso, os antigos teósofos alexandrinos também não estavam apenas interessados numa crença religiosa. Eles estavam, isto sim, interessados em descobrir a verdade. O próprio lema da Sociedade Teosófica, não há religião superior à verdade, sugere que nenhum ritual, nenhuma escritura santa
Nenhum tipo de crença específica em algum instrutor é mais importante do que a verdade que ele pretendia ensinar, a verdade transcendental, que alguns chamaram de sabedoria divina, que é a tradução mais literal da expressão teosofia, que no seu sentido abstrato é uma sabedoria viva, que se corporifica no altruísmo da vida humana. E não pode ficar restrita apenas ao estudo comparado de livros, mas depende da nossa investigação interior, de modo que a verdadeira teosofia não se encontra meramente nos livros, mas na capacidade de encontrar essas correspondências da natureza com a vida, para que nós possamos desvendar o seu próprio significado. Nessa busca pela verdade, nós devemos, portanto, buscar de uma forma independente, não sectária, num espírito de liberdade de pensamento, o caminho da harmonia e da paz entre todas as religiões e todos os povos. Essa é a essência da teosofia, é a paz.